Muy buenos días, mis amados discípulos. Soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo por la voluntad de Dios, y aprovecho este momento para enviarles mis bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Deseo llamarles la atención acerca de un tema que la mayoría de los cristianos ignora por completo, y está relacionado con el poder que Dios nos dio desde el mismo momento que renacimos del Espíritu de Dios. Es muy importante destacar que el don de Espíritu Santo se recibe no porque lo merezcamos, sino porque lo necesitamos, porque nuestra lucha no es carnal ni humana, sino espiritual, como lo expresa claramente el libro de los Efesios. Por favor, acompáñenme al libro de Efesios, capítulo 6, y en el versículo 12 leemos: Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora bien, si yo no tomo conciencia de que tengo ese poder espiritual dentro mío, ¿cómo lo voy a utilizar? Vamos a suponer que tu tío te dejó una herencia de $1 millón, pero tú no lo sabes. ¿Irías a retirar dicho dinero al banco? No, porque no sabes que tiene ese dinero para que lo uses. Es exacto lo que hizo el adversario de Dios: ocultarle a los hijos de Dios todos los derechos que tenemos y todo el poder que Dios delegó a cada uno de sus hijos. Acompáñenme, por favor, al libro de Hechos, en el capítulo 1, y en el versículo 8 dice: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, sin duda que se podría considerar que la palabra hasta lo último de la tierra está incluido La Rioja, está incluido Argentina, está incluido todo el mundo, ¿no es cierto? Ahora, yo quiero hacer un pequeño análisis de este registro bíblico. Fíjense que la segunda palabra dice es recibiréis. Bueno, nosotros sabemos, yo lo he compartido en varias oportunidades, que Dios usa dos palabras que luego se traducen como recibir. Uno es la palabra griega dekomai, que significa recibir de manera subjetiva, y otro que es lambano, que significa recibir en manifestación. Bueno, esta palabra recibiréis es la palabra griega lambano. O sea, pero manifestaréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Vean la exactitud, la precisión, la maravilla, el uso semántico de la palabra de Dios, cómo Dios usó la palabra correcta en el lugar correcto. Nosotros vamos a manifestar poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y luego que tenemos ese poder podemos ser testigos, no defensores. ¿Testigos de qué? De toda la obra redentora de Jesucristo, y fundamentalmente de que Él murió y resucitó y que está sentado a la diestra del Padre Celestial. Esos son los conceptos básicos y fundamentales que tenemos que tener en claro. La palabra poder es la palabra griega dunamis, de donde sale la palabra española dinamita. Esa palabra poder es un poder inherente, es un poder potencial. Es un poder similar, podríamos compararlo a la batería de un auto. O sea, cuando yo me subo a un auto, el poder potencial de la batería está dentro de ese auto. Ahora, las luces no se prenden solas. El auto no se pone en marcha solo. La bocina no toca sola. Yo tengo que tomar acción y usar el poder inherente o el poder potencial que tiene esa batería, y entonces cuando yo lo ejerzo ese poder, porque tengo la autoridad para hacerlo, porque yo soy el dueño de ese auto, vamos a suponer, ¿no es cierto?
Entonces yo tengo la autoridad para usar ese poder de esa batería. Entonces cuando yo lo decido, toco la bocina, cuando yo lo decido, lo pongo en marcha, cuando yo lo decido, prendo las luces, etcétera, etcétera. Ahora bien, el adversario astutamente le ha hecho creer a los cristianos que ese poder estaba solo reservado a los apóstoles, lo cual no es cierto, porque Dios no hace acepción de personas. Él solo hace acepción de condiciones. Cumplidas las condiciones, el creyente recibe todo lo que Dios promete en su palabra. Por favor, acompáñenme al libro de Romanos, capítulo 2, y en el versículo 11 leemos: porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Quieren algo más clarito que esto? Aparte de otra cosa, si fuera así, de que solamente ese poder fue reservado para los apóstoles, no se cumpliría la promesa que dice que me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, se dan cuenta que con solo leer un poco la palabra de Dios, pensarla, analizarla, escudriñarla con pasión, inmediatamente empiezan a caer todas las mentiras del diablo que lamentablemente muchos pastores, muchos clérigos, muchos supuestamente escribas y doctores de las escrituras enseñan incorrectamente. Pedro da un tremendo discurso a todo el pueblo de Israel que estaba ese día de Pentecostés en el templo, explicando lo que ellos habían visto con sus ojos y oído con sus oídos. Y el resultado de esa prédica se encuentra en el libro de Hechos. Por favor, acompáñenme a Hechos capítulo 2 y comenzando a leer en el versículo 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, o sea, Mesías, enviado. Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ante semejante discurso, que yo los exhorto a que lo lean, porque es tremendo la calidad de ese sermón de Pedro, todo por inspiración, contando lo que él había vivido. Versículo 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice eso. El versículo 38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis lambano, manifestaréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Miren, ¿se dan cuenta? Solo hace falta leer la palabra de Dios un poco y se derrumban todas las mentiras. Durante años nos han mal enseñado que nos bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nada de eso está en la palabra de Dios. Nada de eso está en la palabra de Dios, salvo en Mateo 28:19, que fue agregado. Eso no está en el texto crítico griego. Porque fíjese una cosa, si ese era el mandamiento de Jesucristo, Pedro, 10 días después que Jesucristo había ascendido al cielo, ya se olvidó. Porque él dice: bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón, remisión de los pecados, y recibiréis, manifestaréis el don del Espíritu Santo. Lamentablemente, muchos pastores y predicadores repiten como loros sin haber escudriñado las Escrituras con exactitud y precisión. Tenemos que volver a la palabra de Dios correctamente dividida y dejar que la palabra nos hable. Nosotros tenemos que subir al nivel de la palabra, no bajar la palabra al nivel humano. Después de mucho tiempo, Satanás le hizo creer a los cristianos que solo los pastores de una determinada denominación estaban autorizados a recibir y utilizar el poder espiritual dado por Dios. Esto es ridículo, es inclusive poco práctico.
Vamos a suponer que ustedes están predicando la palabra de Dios y de pronto se les presenta una situación espiritual específica, pero como ustedes no están autorizados y encima desconocen el poder que Dios les dio, no lo pueden ejercer. Dicho de otra manera, tiene que prender las luces del auto, pero por desconocimiento y por falta de autoridad no las enciende. ¿Se entiende lo que intento transmitirle? Todo esto relacionado al poder que Dios nos dio. El poder ha sido dado por gracia en el momento de que nosotros hemos renacido. Debemos tomar conciencia del poder que Dios nos ha delegado. Estamos autorizados a ejercerlo. Fíjense, Lucas, capítulo 10, versículo 19. He aquí os doy potestad, la palabra potestad significa autoridad, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Lo crees? ¿Crees que tienes la autoridad de Dios para hollar serpientes y escorpiones? Fíjense esta tremenda promesa de nuestro Señor Jesucristo. Juan, capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesucristo sanaba leprosos, Jesucristo daba vista a los ciegos, resucitaba muertos, curaba a cojos, y los apóstoles también hicieron lo mismo. ¿Crees esto? ¿No existe duda en vuestro corazón de que estas promesas se cumplirán en vuestras vidas? Para tener conciencia del poder que Dios nos regaló cuando fuimos adoptados como hijos, debemos estudiar, conocer y describir ese poder. Y además debemos estudiar su palabra para que aprendamos a usarlos. Vamos por parte para avanzar en este conocimiento. Quiero hacer un paralelismo. Cuando tú naciste como mujer u hombre, recibiste 5 sentidos naturales que te permiten conectarte con la realidad de este mundo natural. Tú los conoces. Son la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. ¿Sabías que cuando renaciste de Dios, Él te dio 5 sentidos espirituales? ¿Sabías que hoy ya no tienes 5 sentidos naturales, tienes 10 sentidos? 5 naturales y 5 espirituales. ¿No me crees? Vamos a la palabra de Dios y veamos algunos ejemplos de los sentidos espirituales dados por Dios. Acompáñenme al libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, y comenzando a leer el versículo 14, dice así la palabra de Dios. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Voy a hacer un breve repaso, no quise compartir todo el contexto para hacerlo bien dinámico la clase, pero los invito a que lean todo el contexto del capítulo 6 de Segunda Reyes. Eliseo, el profeta, estaba pasando información al rey de Israel, y entonces cuando se entera el rey enemigo, van al lugar donde estaba el profeta y lo sitian la ciudad donde vivía el profeta. Versículo 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Ese varón de Dios estaba siendo entrenado por el profeta. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballos y carros. Entonces su criado le dijo: ¡ay, señor mío! ¿Qué haremos? Estamos rodeados por miles de soldados. Versículo 16. Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? La palabra de Dios realmente es fantástica. Tenemos todas las respuestas, todas las explicaciones están en la palabra de Dios. Fíjense,
que estoy hablando del Antiguo Testamento, donde ellos eran solo siervos. Dios podía abrir el sentido de la vista espiritual para que ese criado pueda ver lo que ningún ser humano común puede ver. Veamos otro ejemplo de los 5 sentidos espirituales que les estuve hablando. Por favor, acompáñenme al libro de Lucas, en el capítulo 8, y comenzando a leer en el versículo 42. Siempre yo los exhorto que ustedes después lean todo ese capítulo para que tengan un impacto más genuino de todo ese contexto. Yo no lo puedo hacer porque si no las enseñanzas durarían más de 1 hora y es lo que trato de evitar, ¿no? Dice el versículo 42, hablando de Jesucristo, ¿no? Y mientras iba, la multitud le oprimía. Escuchen eso, la multitud le oprimía. Versículo 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Versículo 45. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. No hace falta mayores explicaciones, ¿no es cierto? Para tener conciencia de ese poder debemos conocerlo. Por esa razón estoy compartiendo esta enseñanza para invitarlos a que ustedes sepan todo lo que Dios nos ha dado. Por favor, acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 12, y comenzando a leer en el versículo 1 dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los asuntos espirituales o de los asuntos del Espíritu. Ahí la traducción Reina Valera lo traduce como dones. No es correcta esa traducción. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Versículo 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Y ahora comienza a enumerar las características, las operaciones, las funciones de ese poder que Dios nos ha dado desde el mismo momento que hemos renacido del Espíritu de Dios. Versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Todas las manifestaciones del Espíritu dadas por Dios son para provecho. Y quiero hacer una aclaración muy importante. Son de provecho para el creyente que la está operando, pero también son de provecho para las personas que reciben, escuchan o son impactadas por la manifestación de ese poder. Comenzamos, versículo 8. Porque a este, y está relacionado este versículo con la última palabra del versículo anterior, que es provecho. El énfasis está en el provecho. Porque para este provecho es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, o sea, para otro provecho, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Versículo 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El versículo 11 que acabo de leer ha sido destrozado en su correcta traducción e interpretación, y cientos de denominaciones hasta el día de hoy enseñan que la expresión repartiendo a cada uno en particular como Él quiere se refiere a como Dios reparte y a como Dios quiere.
Esto contradice la voluntad de Dios, de que Él no hace acepción de personas, y contradice claramente el versículo 7, donde Dios expresa su voluntad. Fíjense, versículo 7, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, cada manifestación tiene el énfasis del provecho. Dios nos da o nos habilita o nos capacita para operar estas operaciones espirituales para provecho. Como ya lo expliqué en otras oportunidades, en la Biblia se usan dos palabras griegas que se traducen otro. Una de ellas es la palabra héteros, que significa cuando solo dos grupos están involucrados. Y la otra palabra es la palabra griega aios, cuando hay más de dos grupos involucrados. La exactitud y precisión semántica de la palabra de Dios es admirable. Me maravilla la exactitud y precisión con la que Dios usa cada palabra de la palabra de Dios. Otra prueba más de que el uso de la palabra otra se refiere al provecho. Por lo tanto, cada manifestación u operación del don, que es la habilidad espiritual que Dios nos regaló, no genera un provecho en particular. Fíjense, por favor, 1 Corintios 12, 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo 8, porque a este provecho es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, para otro provecho palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro provecho fe por el mismo Espíritu, y a otro provecho dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro provecho el hacer milagros, para otro provecho profecía, a otro provecho discernimiento de espíritus, a otro provecho diversos géneros de lenguas, y a otro provecho interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como el creyente cree para operar, como el creyente quiere. Ese es el énfasis de este contexto de 1 Corintios. Según lo que hemos aprendido, 7 manifestaciones usan la palabra aios refiriéndose a otros, o sea, a otro provecho, y solo 2 usan la palabra hétero. ¿Saben cuáles son y por qué? Es maravilloso, ¿no? Fíjense, observen. Muy fácil. Ellas son la fe, que es la manifestación de creer de manera extraordinaria. Nosotros sabemos que nosotros como ser humano tenemos la habilidad mental de creer o no creer, de creer la palabra o no creerla. Pero cuando hablamos de la manifestación del don, que en la Biblia figura la palabra fe, y nosotros sabemos que es creencia, es la manifestación de creer de una manera extraordinaria, y por supuesto es espiritual, excede a lo humano, y el hablar en lenguas. ¿Saben por qué? Porque solo 2 grupos están involucrados. Por eso Dios usa la palabra héteros. Es maravilloso esto, porque ¿se acuerdan de la definición de hétero? Cuando solo 2 grupos están involucrados. ¿Y quiénes son los 2 grupos que están involucrados en la manifestación de fe? El creyente y Dios. ¿Quiénes son los 2 grupos que están involucrados en la manifestación de hablar en lenguas? El creyente y Dios. Todas las otras 7 manifestaciones siempre están involucrados más de 2 grupos. Dios, el creyente que las opera y la persona que recibe, en el caso en el que estoy ministrando un don de sanidad, por ejemplo, o estoy dando palabra de ciencia o palabra de profecía del ministerio de un profeta. Están involucrados más de 2 grupos. ¿Se dan cuenta la precisión, esa actitud con que Dios maneja su palabra? Deseo remarcar que todas las manifestaciones son importantes, pero según mi criterio, producto del estudio y experiencia, la manifestación fundamental es hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque al hablar en lenguas, te comunicas con Dios directamente en una oración perfecta.
y alimentas al espíritu que Dios te dio y lo edificas y lo fortaleces. Pero si tú no crees que tú puedes hablar en lengua, ¿cómo puedes recibir en manifestación las otras operaciones? Mire, fíjense por favor, 1 Corintios 14:4. El que habla en lengua extraña, ya sabemos, por el estudio de la palabra de Dios, que el que habla en lengua no entiende lo que habla, porque es una manifestación del Espíritu de Dios. ¿Qué dice la palabra? Asimismo se edifica. Cuando yo hablo en lengua, en mi momento de oración privada, a mí mismo me edifico espiritualmente, porque mi mente no recibe información, porque estoy hablando en una lengua que yo no conozco. Pero yo me edifico espiritualmente. ¿Se dan cuenta? Ahora, acompáñenme por favor al libro de Efesios. En el capítulo 3 y en el versículo 16 dice: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cómo nos fortalecemos en el hombre interior por su espíritu? Hablando en lenguas. Romanos, por favor, capítulo 8, versículo 26, 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Yo sé que hay muchas personas que les cuesta creer en todo este tema de las manifestaciones del don, producto de que durante años han sido mal enseñados. Es más, hay denominaciones que prohíben el hablar en lengua en su iglesia. Hay denominaciones que sostienen que estas manifestaciones cesaron. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Fíjense, 1 Corintios, capítulo 13, comenzando a leer el versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Pregunto, ¿lo que es perfecto vino? No, nosotros sabemos que se refiere al retorno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hasta que Jesucristo no retorne, las manifestaciones del don van a seguir vigentes porque las necesitamos. Nuestra competencia, nuestra lucha es espiritual. Necesitamos habilidades espirituales para poder salir victorioso. Es increíble lo mal que se ha enseñado sobre estos temas y especialmente en la manifestación de hablar en lenguas. En muchos casos por ignorancia de las Escrituras y en otros por manipulación para tenerlos atados a la congregación. Es triste, pero es así. Hay mucho egoísmo en la así llamada cristiandad. Se ha cubierto de mucha emocionalidad la experiencia de recibir en manifestación el don de Espíritu Santo. No recibimos a Espíritu Santo con mayúscula, porque nuestro cuerpo terrenal no lo soportaría. Recibimos el don, que entre otras cosas son habilidades espirituales. Voy a intentar hacer un paralelismo con nuestro nacimiento natural o humano. Cuando tú naciste como hombre, como mujer, naciste con habilidades naturales, ¿no es cierto? Dentro de tu ser estaba el software que de manera automática generaba las condiciones para que tú puedas respirar, digerir alimentos, que te crezca el pelo y las uñas y cientos de operaciones más. Podías ver, oír, gustar, oler, tocar. ¿Necesitabas entrar en un trance emocional para hacer todas estas cosas? ¿Necesitabas sentir un calor abrasador para operar todas estas habilidades? La respuesta es no, ¿no es cierto? Luego de un tiempo de escuchar con tu mente consciente a tus padres las palabras que ellos hablaban,
Tu mente subconsciente las guardó y comenzaste a repetirla. Comenzaste a decir papá, mamá, el nombre de tus hermanos, tus familiares, etcétera, etcétera. Toda tu familia saltaba de alegría el escucharte hablar por primera vez. Vuelvo a preguntar, ¿necesitaste entrar en trance para ejecutar estas habilidades naturales dadas por Dios? No, no hace falta. Ahora, por pésimas enseñanzas, nos complicamos la vida cuando recibimos el nuevo nacimiento, que viene con el software espiritual, con habilidades espirituales similares a las habilidades naturales, y nuestros padres, entre comillas, espirituales, no nos enseñan a recibirlas y a ejecutarlas. ¿Entienden la comparación que intento transmitirles? ¿Cómo aprendiste a hablar? ¿Cómo aprendiste a caminar? ¿Cómo aprendiste a escribir? ¿Cómo aprendiste a andar en bicicleta? Porque alguien te enseñó. Pero las habilidades naturales estaban dentro tuyo. De la misma manera se recibe el don en manifestación. La palabra de Dios te enseña el cómo se recibe y cómo se ejecuta, cómo se operan esas habilidades espirituales. Pero no tienes que esperar para recibirlas, porque ya las tienes dentro tuyo en el mismo día que confesaste con tu boca que Jesús es el Señor y creíste en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. En ese mismo instante naciste, renaciste del Espíritu de Dios, de la misma manera que en un instante saliste de la panza de tu mamá y aspiraste el aliento de vida y te convertiste en un ser humano natural. Solo es necesario conocimiento y tiempo de maduración, igual que al bebé que acaba de nacer. Mira, quiero invitarte a aprovechar este momento para que en la descripción del video está todo lo relacionado a el seminario La Abundancia de Dios, donde te enseñamos todas estas cosas relacionadas a la manifestación del don del Espíritu Santo, cómo recibirlo, cómo operarlo, cómo funciona, cómo ejecutarlo. Todo está ahí. Por favor, no rechaces las habilidades espirituales que Dios te dio para que seas victorioso. Él te las dio porque las necesitas. Como dice Efesios 6, toma toda la armadura de Dios. Anótate, por favor, en el seminario La Abundancia de Dios. Revisa, son 12 módulos donde he volcado todo lo que yo aprendí en más de 30 años de estudio, investigación y comunión bíblica. No lo desaproveches, dedícale tiempo. Tu vida, la vida de tus hijos, la vida de tus nietos, la vida de tu familia está en juego. Porque vos le vas a poder enseñar después que aprendas. Voy a compartir 5 pasajes de la palabra de Dios que muestran que inmediatamente cuando fueron renacidos y recibieron el don de Espíritu Santo, manifestaron lo recibido por medio de hablar en lenguas. Miren si será importante y fundamental el hablar en lenguas, que Dios se tomó el trabajo de dejarlo registrado, no una vez, sino 5 veces. ¿No te llama la atención que Dios se haya tomado el trabajo de registrar estos 5 hechos, de que cuando las personas renacieron del Espíritu de Dios, manifestaron hablando en lenguas? ¿No te llama la atención? Te exhorto a que despiertes. Acompáñenme, por favor, al primer registro bíblico. Hechos, capítulo 2, versículo 4, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Lean, por favor, todo el contexto del capítulo 2, por favor, léanlo. Alimenten su mente con la palabra de Dios para que su mente pueda ir desarrollando cada día más creencia, más fe, más habilidad de creer la palabra de Dios para recibir más, para dar más, para ejecutar más, para tener más. Hechos, capítulo 8, versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido, ahí la palabra recibido es decomai, recibido
subjetivamente la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen, lambano, manifestasen el Espíritu Santo, o el don del Espíritu Santo. Vean la exactitud y precisión semántica con que Dios dejó escrita la palabra. El primer recibir es decomai, el segundo recibir es lambano, para que manifestase el don del Espíritu Santo. Versículo 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ellos habían recibido de manera subjetiva, espiritual, no lo habían manifestado. Versículo 17. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían lambano, manifestaban el Espíritu Santo. Muy bien, ustedes se pueden estar preguntando, sí, la palabra de Dios dice que manifestaban el Espíritu Santo, pero no hablaban en lenguas. Miren, Hechos, versículo 18. Cuando vio Simón, que era un mago que había estado trabajando para el adversario, pero que al ver la prédica de este hombre de Dios, creyó y había sido renacido, dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo. Ese reciba es lambano, manifieste. Yo les pregunto, ¿qué fue lo que vio Simón? La palabra de Dios no dice que la gente de Samaria habló en lenguas, pero que fue lo que vio Simón que lo motivó a ofrecerle dinero a los apóstoles. Sin la menor duda que lo que vio Simón fue la manifestación del hablar en lenguas. Por esa razón, cuando Simón vio lo que estaba ocurriendo, entre comillas, por la imposición de manos de los apóstoles, él dijo, yo quiero este poder. Léanle después el contexto de capítulo 8 para que tengan una mayor información. Yo no lo puedo hacer por una cuestión de tiempo. Hechos, por favor, capítulo 9, versículo 17, hablando de la conversión de Saulo en el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan que Saulo perseguía a la iglesia, torturaba y mataba a los cristianos hasta que se le apareció el Señor? Entonces, lean todo el contexto de capítulo 9, dice que Ananías fue enviado por Dios para ministrar a ese gran hombre de Dios que iba a ser Pablo. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Después, más adelante voy a explicar el uso de la palabra lleno. En este caso no lo voy a hacer. Hay varias palabras en griego que se traducen lleno y que tienen diferentes significados. ¡Qué maravilloso! Ahora, para aquellas personas que siempre le buscan 5 patas al gato, van a decir, sí, pero no dice que Pablo habló en lenguas. No lo dice acá, pero sí lo dice en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 18, Pablo, haciendo una exhortación y una enseñanza de cómo deben operarse las manifestaciones del Espíritu en la iglesia, Pablo dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. La pregunta es, ¿Pablo hablaba en lenguas? La palabra de Dios lo dice. Si Pablo hablaba en lenguas, que fue uno de los más grandes apóstoles de la iglesia, ¿qué queda para nosotros, hermanos? Si Pablo hablaba en lenguas más que todos nosotros, ¿qué estamos esperando? Hechos, por favor, capítulo 10, versículo 44. Acá está hablando cómo Pedro es enviado a los gentiles a predicar la palabra de Dios. Y cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, ocurre esto. Lean todo el contexto, por favor. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso.
Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también, acá la clave es la palabra también, sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Yo les pregunto, ¿qué fue lo que vieron los fieles de la circuncisión? Si espíritu no se puede ver, pero la manifestación de hablar en lenguas sí se puede ver, se puede escuchar. Ellos dicen, se quedaron atónitos de que también, ¿qué significa? Ellos se daban cuenta que la misma manifestación que ellos habían recibido hace un par de años atrás, en el día de Pentecostés, se derramaba sobre los gentiles. Es tremenda la palabra de Dios, chicos. Hechos, el último registro bíblico, 19, versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Quiero hacer una aclaración muy importante. El don en manifestación se recibe por creer la palabra de Dios correctamente dividida. Solo en casos muy especiales, que por supuesto entran en operación las otras manifestaciones, se recibe en manifestación por la imposición de las manos del ministro. Quiero hacer esta aclaración para que no se malinterprete diciendo que únicamente las personas pueden hablar en lenguas por la imposición de manos del ministro. Eso no es la verdad. Porque fíjense que en Hechos 10 los gentiles recibieron en manifestación el Espíritu Santo sin que Pedro les imponga las manos. Él estaba hablando, dice, y el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. La verdad, en mi corazón está el deseo de transmitirte todo lo que Dios me ha enseñado a lo largo de estos más de 30 años de estudio de la palabra de Dios. Quiero bendecir tu vida, quiero que tu vida brille como luminares. Yo tengo 67 años. ¿Cuántos años más puedo vivir? Quizás 20 con la bendición de Dios. Pero yo no quiero que todo este conocimiento se pierda. Por eso yo he dejado toda esta enseñanza en el canal de YouTube y en mi página web, que va a seguir vigente por más que yo no esté vivo, porque ya he dado las instrucciones para que mi sitio web se mantenga de por vida. Pero te invito, por favor, con el amor de Dios en Cristo, que vengas a la palabra, que te entrenes, que te capacites, que recibas en manifestación, no solamente la manifestación de hablar en lengua, sino todas las manifestaciones, que tú puedas operar, porque esa es la iglesia de Jesucristo, una iglesia con poder, una iglesia con soluciones, un evangelio con poder, porque el evangelio de Jesucristo es un evangelio de poder. Que esta enseñanza, que ha sido quizás un poco larga, te llame a la reflexión, porque yo deseo de todo corazón que tú seas el Pablo de esta generación. Que Dios te bendiga en el maravilloso nombre de Jesucristo, que abra tu corazón, que te dé entendimiento y que te conviertas en un apóstol de la iglesia de Jesucristo. Nos vemos el próximo domingo. Que Dios te bendiga. Chao, chao.